Agradezco al comité organizador del 14º Congreso de la Federación Ibero-Latinoamericana de Quemaduras, FELAC. El desafío es ahora el permitirme hacer parte de este gran evento. A continuación les hablaré del desastre de Tasajera en pandemia. Soy la doctora Damaris Romero, cirujana plástica de la unidad de quemados de la Clínica Alta Complejidad del Caribe de la ciudad de Valledupar. Esta es la clínica de alta complejidad. Tasajera es un corregimiento del municipio de Pueblo Viejo, del departamento del Magdalena, asentado sobre la isla Salamanca, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, en nuestro país, Colombia, en una troncal que se llama la Troncal del Caribe, que comunica el interior del país con la costa atlántica. Este es un pueblo muy pobre, con un alto índice de necesidades insatisfechas, donde la mayoría de sus moradores derivan su sustento prácticamente de la pesca. En esta población, el día 6 de julio del 2020, a 4 meses de ser declarada la pandemia, ocurrió esta tragedia donde un camión cisterna cargado de 5.800 galones de gasolina explotó, al parecer, por la combustión de una chispa de la batería con el gas del camión. Causó esta explosión que dejó múltiples afectados, los cuales fueron trasladados a diferentes instituciones en salud cercanas a esta población en planchones de camionetas, como lo podemos observar en la presentación. En ese momento, la mayoría de unidades de quemados estaban llenas por pacientes de COVID. Nosotros en la clínica de alta complejidad, debido a la pandemia, estábamos prácticamente sin pacientes quemados y esta unidad se encontraba cerrada, la parte de cuidados intensivos, porque no teníamos pacientes y porque el personal se había reubicado en área de pacientes respiratorios. La gerencia de la clínica, al enterarse de esta tragedia, decidió abrir nuestra unidad de quemados. En total, los pacientes afectados por Tasajera fueron 74, de los cuales 7 fueron muertes inmediatas, fueron personas que quedaron calcinadas ahí al pie del camión. 10 fueron tratados en casa, que eran las personas que tuvieron quemaduras leves, porque estaba muy lejos del camión, y los 57 restantes, 42 fueron remitidos a otras instituciones y 15 fueron remitidos a la unidad de cuidados intensivos de quemados de la Clínica Alta Complejidad del Caribe de la ciudad de Valledupar. De estos pacientes remitidos a la ciudad de Valledupar, tuvimos 5 sobrevivientes, 4 muertes tempranas y 6 muertes tardías. Las 4 muertes tempranas fueron 2 pacientes que murieron en las primeras horas con quemaduras superiores al 90%. Y las otras 2 muertes tempranas fueron pacientes también con quemaduras de más del 90% que no alcanzaron a superar las 24 horas. En cuanto a las muertes tardías, fueron pacientes que fallecieron entre el día 7 y 14. Por eso, y los 5 sobrevivientes que tuvimos. En cuanto a los pacientes que ameritaron
procedimientos quirúrgicos, solo se los realizamos a 11. Los procedimientos, estos pacientes que ameritaron procedimientos quirúrgicos, se les hizo a todos pruebas para SARS-CoV-2, COVID-19, de los cuales 6 fueron positivos y 5 fueron negativos. De los 6 que fueron positivos, 3 fallecieron y 3 sobrevivieron. Y de los 5 que fueron negativos, 2 pacientes sobrevivieron y 3 fallecieron. En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, como les hablé anteriormente, se le realizaron a 11 pacientes. A todos estos 11 se les realizó tratamiento quirúrgico en las primeras 24-48 horas, debridamientos tangenciales, escarotomías y debridamiento mecánico con lija. Al día 7 recibimos una donación del banco de piel, nuestro único banco que tiene el país, que queda en la ciudad de Bogotá, en cabeza de la doctora Linda Guerrero. Ellos siempre estuvieron muy pendientes de cómo eran estos tratamientos de estos pacientes y estuvieron prestos a colaborarnos, la doctora Linda y todo su equipo. Ellos nos enviaron membrana amniótica, solo tenían 400 centímetros de membrana amniótica y nos las donaron, de las cuales se benefició un paciente que no logró sobrevivir. Luego conseguí el banco de piel de Galveston, de Texas, nos donó al país 35,000 centímetros de piel, de los cuales llegaron el día 11 de la tragedia, de los cuales se beneficiaron 6 pacientes. A la ciudad de Valledupar nos hicieron 2 entregas, una de 12,000 centímetros de piel y luego una de 6,000 centímetros. De estos 6 pacientes que se favorecieron de los aloinjertos, logramos que solo sobrevivieron 5 pacientes y 2 de ellos ameritaron autoinjertos. En cuanto a la estancia hospitalaria menor a 2 días, fueron los 4 pacientes que egresaron por muertes tempranas. Y menor a 15 días fueron los 6 pacientes que egresaron por muertes entre la primera y segunda semana. Y estancia mayor a 30 días fueron los 5 sobrevivientes. De estos, la mínima estancia fue 38 días y la máxima estancia fue un egreso que se dio al día 70. En este cuadro podemos observar el porcentaje de quemaduras de pacientes de Tasajera que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos de la alta complejidad y las edades. Con relación a las edades, tenemos que el paciente más joven fue de 14 años y el paciente más viejo de 38 años. Estos 2 pacientes fallecieron. El de 14 años tenía quemaduras del 35%, pero tenía una gran afección pulmonar y quemadura de vías aéreas grave. Fue un paciente grave desde el principio, a pesar de que en él logramos colocar los aloinjertos, este paciente no logró sobrevivir. En cuanto al paciente mayor, de todos los que ingresaron, fue un paciente de 38 años con quemaduras del 68%, el cual era hipertenso severo y tampoco logró sobrevivir. En este paciente sí, la muerte fue más temprana, este que tenía 38 años. Otro paciente que falleció fue un paciente de 18 años. Este paciente tenía 45% de quemadura, también importante quemadura en la vía aérea y afección pulmonar. Este fue el paciente que se favoreció de la membrana amniótica, el cual tampoco sobrevivió. Los otros pacientes que no sobrevivieron, sus edades oscilaban entre los 21 y 26 años y todos tenían quemaduras por encima del 69%. En cuanto a los pacientes que sobrevivieron, el paciente que tenía menos edad tenía 24 años con unas quemaduras del 42%. Todos estos que sobrevivieron se beneficiaron de los aloinjertos.
Este paciente del 42% fue de los que requirió autoinjertos. Tuvimos otro paciente de los sobrevivientes, que era el que tenía menos área quemada, que era del 27%. Este, a pesar de que tenía quemaduras de vía aérea, era un paciente de 33 años que consiguió salir adelante. Teníamos otro paciente de los sobrevivientes con 32 años, con quemaduras del 68%. El paciente que tuvo mayor porcentaje de quemadura de los sobrevivientes fue un paciente de 26 años con un porcentaje de quemaduras del 73%. Y el otro paciente que sobrevivió fue un paciente con quemaduras del 70% de 36 años de edad. En total de grandes quemados, entre los que fueron transportados a otras instituciones y a la ciudad de Valledupar, y los que murieron al pie del camión fueron 64, de los cuales fallecieron 45 y tuvimos 19 sobrevivientes en total de la tragedia, es decir, una mortalidad del 70.31%. Esta soy yo preparando los aloinjertos, descongelándolos para ser colocados en los pacientes. Aquí, este fue de los pacientes que tratamos con aloinjertos. En este paciente, pues, utilizamos a nivel de la cara una membrana que se llama Supratel. No tengo ningún conflicto de intereses con esta marca ni ningún compromiso comercial con ellos, pero fue una membrana que ellos nos donaron y le hizo mucho bien a este paciente, el cual se favoreció también de los aloinjertos, y vemos ese importante resultado a nivel de la cara. Este fue otro de los pacientes que nos llegó y logró sobrevivir, al igual que este, a pesar de que eran quemados extensos. Este paciente desde el principio fue muy positivo y fue de los que logró salir adelante, a pesar de toda esta tragedia, de esta quemadura. Aquí el equipo quirúrgico colocando los aloinjertos, los cuales fijábamos a la piel con grapas de piel. Aquí el aspecto de estos aloinjertos a la segunda semana, pues la mayoría de estos pacientes, aproximadamente entre la segunda y tercera semana, estos aloinjertos comenzaban a caerse y solo 2 presentaron áreas que ameritaron autoinjertos. Aquí esta es la grúa con la que transportamos los pacientes desde la camilla donde realizábamos los debridamientos hacia la cama donde eran transportados hasta la unidad de cuidados intensivos de quemados. Aquí en este otro video podemos ver realizando una dermabrasión mecánica con lija, la cual realizamos con el fin de disminuir el grosor de la escara. Aquí este paciente es el paciente que sobrevivió con mayor porcentaje de quemadura. Este paciente tenía 73% de quemaduras. Fue un paciente que tuvo una gran afección psicológica. Él pensó que toda su familia había muerto con esta tragedia. Este paciente no escuchaba, no hablaba. Él ameritó del soporte de fonoaudiología, del soporte de psicología, de nutrición, de todo ese equipo que realmente lo dio todo para sacar a estos pacientes adelante. Y cuando estábamos en cirugía, nosotros pues le colocábamos música, aprovechábamos para hacer caminadas con él ahí cerca al quirófano. Por motivos de la pandemia, pues toda la situación era bastante difícil porque había muchos pacientes respiratorios y pues nosotros intentábamos ponernos nuestro granito de arena, aparte de realizar el tratamiento quirúrgico, hacer parte de toda esta rehabilitación de ellos. Aquí podemos observar que este paciente se le realizó un colgajo de avance a nivel de la región sacra porque hizo una úlcera de presión bastante grande. También uno de los pacientes hizo un acceso abdominal
de pared abdominal que tuvimos que drenar, que fue de las complicaciones que vimos en estos pacientes. Aquí los curativos que realizábamos. Este fue nuestro primer paciente recuperado, lo cual nos dio mucha alegría porque en realidad este paciente le fue muy bien, se fue sin ninguna secuela. Paciente de 24 años y el cual se le colocaron los aloinjertos y aparte se le hizo una sesión de autoinjertos en miembro superior. Este paciente se recuperó y estaba muy contento. Le daba muchas gracias a Dios y a la doctora Linda por habernos ayudado a conseguir la piel que vino del hospital de Galveston. Y así, a través de los días, le fuimos dando alta a los pacientes que sobrevivieron. Este fue el paciente de 27% de superficie quemada, que fue el que tenía menos porcentaje, pero que tenía un importante compromiso de la vía aérea. Aquí este paciente tenía 70% de quemadura y este otro, que fue el paciente que tuvo más afección, porque tuvo afección a nivel del oído, tuvo afección de su estado psicológico. Fue un paciente que consentimos mucho, sin embargo, le fue muy bien y él se fue en el día 68. Aquí ese mismo paciente, el cual fue nuestro consentido porque fue el que tenía más extensión de quemaduras. Y este fue el último paciente que egresamos, que tenía quemaduras del 69%. Un paciente que a pesar de que tenía quemaduras muy extensas, siempre fue positivo, fue optimista y siempre pensó de que él se iba a recuperar. Él le fue muy bien con todo, se fue sin secuela y a pesar de que no tenemos un seguimiento de estos pacientes de manera personal porque por cuestiones administrativas, estos pacientes por su EPS deben realizar sus controles en el departamento del Magdalena y nosotros estamos ubicados en el departamento del Cesar. Sin embargo, periódicamente nos comunicamos por teléfono. Todos ellos están trabajando, rehabilitándose, me dicen que está muy bien, ayudando a sus familias. Y en el lugar donde ocurrieron los hechos, en el municipio de Tasajera, la gobernación del Magdalena construyó este mural donde están las fotos de los 45 pacientes que fallecieron durante la pandemia. Este sigue siendo un corregimiento muy pobre, con un alto índice de necesidades insatisfechas y olvidado por el Estado colombiano. Este es el equipo quirúrgico y de la unidad de cuidados intensivos que participó. Si pueden ver, éramos equipos pequeños porque para la época de la pandemia pues teníamos muchas restricciones. El equipo de la unidad de cuidados intensivos ni siquiera tiene un registro fotográfico de esa época. Esta foto se la tomaron ahora que yo se la solicité, porque en esa época ellos no tenían tiempo siquiera para tomarse una foto. Y en cuanto al equipo de cirugía, pues yo prácticamente estaba como cirujana plástica única, porque en ese momento pues los aeropuertos se encontraban cerrados y no tenía, los cirujanos que venían de otras ciudades del país habían dejado de venir, los que trabajaban conmigo. Entonces, estaba yo prácticamente sola en la clínica. Solo tuve la ayuda de una colega cirujana plástica que me ayudó el día que llegó que recibimos los primeros aloinjertos. Sin embargo, tuvimos muchas personas que nos colaboraron en la clínica, el personal de enfermería, los médicos ayudantes. Tuve una médico ayudante que en realidad fue mi mano derecha durante todo este proceso. Aquí la foto que nos tomábamos siempre era trabajando, y nuestros agradecimientos a la doctora Linda Guerrero y a todo el equipo del Banco de Piel, porque sin ellos no hubiese sido posible sacar a estos pacientes adelante, y al Hospital de Galveston que nos donó la piel. Muchas gracias a todos.